Bueno, esta es una prueba de sonido. Vamos a ver. Bueno, creo que ahí está bien. Listo. Vamos en 3, 2, va. Toda historia tiene un día que lo cambió todo. Apoteosis FM, segunda temporada. ¿Qué lleva a un artista a pintar la violencia con tanta vehemencia, con tanta intensidad? ¿Puede un asesinato cambiar para siempre la obra de un pintor? ¿Y puede un cuadro, una obra, una pintura convertirse en una forma de pedir perdón? Michelangelo Merisi, conocido como Caravaggio, fue uno de los pintores más importantes de la historia del arte occidental, es uno de los más conocidos. A este punto todos hemos escuchado hablar al menos una vez en nuestra vida de Caravaggio. Y si no, pues aquí vamos a hablar de él. Sus cuadros revolucionaron la pintura de su época gracias a un realismo impresionante. Estamos hablando de que esto parecían fotografías, literal, y que hacía de los santos, ¿cierto? De sus personajes, literalmente como si fueran personas comunes, ¿cierto? Entonces hay una desacralización de eso. Y vamos a ver en este artista, en este pintor, un uso muy dramático de la luz que va a convertir la oscuridad en una parte fundamental de sus composiciones. Esto tiene un nombre, esto se llama tenebrismo. Y Caravaggio va a ser el adalid de digamos, este estilo. Hoy vamos a hablar de él, pero Caravaggio, digamos, tuvo también una vida marcada por muchos conflictos, peleas, denuncias en su contra, enfrentamientos, problemas, incluso las autoridades estuvieron buena parte de su vida persiguiéndolo. ¿Pero por qué? Hasta que, digamos que hay un punto, un día, un día en que todo cambió, literalmente. En 1606, uno de esos enfrentamientos, además porque Caravaggio tenía un espíritu bastante pendenciero y aparte era algo común en esa época. Estamos hablando de finales del 16, principios del siglo XVII. Uno de esos enfrentamientos terminó mal, literalmente. Fue de manera irreversible. Caravaggio va a matar a un hombre. Caravaggio mató a un hombre. La víctima se llamaba Ranuccio Tomassoni y a partir de ese momento Caravaggio tuvo que salir a esconderse, abandonar Roma y pasar varios años de su vida huyendo de la justicia. Hoy vamos a hablar de Caravaggio. Toda historia tiene un día que lo cambió todo. Apoteosis FM, segunda temporada. Hay algo todavía más interesante después de esta introducción, y es que después de este asesinato, Caravaggio siguió pintando. O sea, va a seguir su carrera como artista y digamos que sus obras más inquietantes van a estar atravesadas por esas mismas preguntas que debieron acompañarlo durante todo este tiempo, ¿cierto? Todos esos años, la violencia, la culpa, el castigo y, ojo, una cosa muy interesante, la posibilidad de la redención, del perdón. Esta es la historia de Caravaggio y el día en que mató a un hombre. Apoteosis FM. Michelangelo Merisi nació en Milán en 1571. No confundir, ojo, con Michelangelo Buonarroti. Estamos hablando de Caravaggio y va a pasar la historia con este nombre, Caravaggio. Digamos que el nombre, este Caravaggio, va a ser tomado de la localidad de donde procedía su familia. Este señor va a llegar a Roma siendo todavía muy pequeño, joven pues digamos, y encontró allí, en este lugar, en literalmente la capital del mundo para ese momento, el escenario perfecto para desarrollar una pintura completamente diferente a la que dominaba en ese momento. Caravaggio va a revolucionar la historia del arte a partir de su obra. O sea, lo que va a hacer este señor es muy importante.
Roma vivía uno de los grandes momentos de transformación artística, porque estábamos pasando por un momento crucial que es la contrarreforma. Digamos que esa contrarreforma era algo muy importante, era porque digamos, las iglesias querían, digamos, de una u otra forma atraer a más fieles, ¿cierto? Acercar la religión a la población. Entonces digamos que aquí viene un poquito esta idea de desacralizar un poco los santos, ¿cierto? Porque se ven muy por allá arriba, inalcanzables. Entonces esta obra de Caravaggio va a ser fundamental para este propósito, digamos, de la iglesia. Y efectivamente la iglesia necesitaba imágenes capaces de comunicar esas historias religiosas de una manera directa y, ojo, muy emocional. O sea, que esto llegara a la gente. Este señor entendió perfectamente esa necesidad, ese encargo, pero decidió hacerlo de una forma que para muchos, digamos, que resultaba muy provocadora. Estos santos no parecían seres así pues, sobrenaturales, sino que realmente eran hombres y mujeres, con rostros, digamos, comunes, ¿cierto? Como si fuera la tía, la hermana, el amigo, ¿cierto? Con gente real, cuerpos imperfectos, pieles sucias, digamos, una cosa muy mundana, por así decirlo. Entonces, digamos que eran hombres, mujeres, con cuerpos imperfectos, como decíamos, pero entonces, digamos que el tema de Caravaggio eran escenas bíblicas. Esa representación era a partir de escenas bíblicas y Caravaggio tomaba como modelos personas que encontraba en las calles de Roma para ejecutar pues, sus obras. Este naturalismo fue una de las razones de su éxito. Realmente estas obras impactaron muchísimo en su momento y siguen impactando, porque uno ve, a ver, esto sucede como con Remedios Varo, ¿cierto? Con la personaja, digamos, del primer episodio de la segunda temporada de Apoteosis FM. Yo nunca he visto un cuadro de Caravaggio en persona. Me encantaría y ojalá en algún momento tenga la oportunidad de hacerlo, pero yo me imagino ver una obra de este hombre en vivo. O sea, debe ser otra cosa, pues. Entonces digamos que eh, esto impactó muchísimo en digamos, en la población, pero digamos que obviamente es como todo. O sea, hubo gente a la que le gustó y otra gente a la que no le gustó, ¿cierto? Siempre hay algo de eso en los cambios. Entonces muchas de sus obras, o al principio su obra causó también pues cierto rechazo. Pero Caravaggio no buscaba representar un mundo ideal. O sea, esto era muy claro para él. O sea, él necesitaba esta, digamos, esta verosimilitud y demostrar las cosas pues realmente tal como son o tal como hubiesen sucedido en su momento. Entonces, digamos que lo sagrado, él quería que lo sagrado pareciera o hiciera parte de alguna forma del mundo cotidiano. Entonces, esa misma intensidad él la llevaba a sus pinturas y también, ojo, estaba presente en su personalidad. O sea, las obras hablan de una u otra forma de la personalidad de los artistas. Caravaggio tenía mucha fama de ser impulsivo, pendenciero, agresivo, conflictivo. Mejor dicho, no te encuentres a Caravaggio en la calle, porque te va a mirar feo. Si empiezas a hablar con él y terminan una discusión, posiblemente iban a terminar a los golpes, ¿cierto? Y ojo, las armas, las peleas y los enfrentamientos con otras personas formaban parte de la vida cotidiana. Estamos hablando de las armas, cuchillos, dagas, espadas, ¿cierto? Y llegó este día en 1606. Ojo, ¿cómo llegamos aquí? Esto sucede el 28 de mayo de 1606. Caravaggio entonces se va a enfrentar a este señor Ranuccio Tomassoni y las calles, digamos que alrededor del Campo Marzio, que fue donde sucedió esto, comenzaban a llenarse las personas que regresaban a sus casas, comerciantes que cerraban sus negocios, esto fue pues como entrada a la tarde, y hombres que se reunían pues en las tabernas, en los negocios, como para terminar el día con vino, ¿cierto? Tomando, hablando, en fin. Esta era una ciudad ruidosa, de calles estrechas y, como les decía, acostumbrada a este tipo de enfrentamientos, a este tipo de peleas. O sea, en cualquier momento uno escuchaba por ahí, ¡ah! Pelea, fija. Y las circunstancias de la pelea
No, realmente esto no está completamente claro, pero sí sabemos que existía un conflicto previo entre estos dos personajes. Entonces, esta discusión va a terminar convirtiéndose en una pelea realmente violenta. En medio de este enfrentamiento, Caravaggio también va a resultar herido, ojo, pero Caravaggio va a atacar a este señor Tomassoni con una espada. Y esta herida que le va a causar Caravaggio va a ser fatal. Caravaggio cortó una arteria muy importante de la ingle y Tomassoni empezó a desangrarse. Y pues en aquella época una herida de este tipo pues podía ser mortal. Resulta que terminó siendo mortal y en cuestión de minutos pues el señor murió. No había una manera de detener, digamos, una hemorragia de esta magnitud. Caravaggio, o sea, imagínense este momento, una pelea que empezó, seguramente ya estaban entrados en copas, ¿cierto? Y una pelea que iba a ser como otras que terminaba simplemente en eso, en una pelea, terminó en que Caravaggio había cometido un asesinato. Caravaggio comprendió perfectamente, o sea, yo me imagino que esto fue también un poquito choqueante para él, porque esto, la sangre, si alguien se desangra y se muere desangrado, pues imagínense la cantidad de sangre que sale. O sea, esto aparte la gente, menos que hicieron corrillo, bueno, esto yo me imagino pues una cosa bastante dramática. Y pues Caravaggio entendió que había sido algo grave, el señor empezó seguramente a, pues seguramente no, murió ahí, había matado a un hombre y efectivamente entonces la justicia romana no iba a tratarlo como una simple pelea callejera, sino que ya sobre él pesaba una condena de muerte, porque así se pagaba en la Roma de la época un asesinato, o sea, te condenaban a muerte. Entonces, Caravaggio no tuvo de otra, sino que perdón, no tuvo de otra sino que abandonar Roma y pues comenzó una huida que duraría el resto de su vida. En aquel enfrentamiento no solamente digamos que cambió su relación con la justicia y con el mundo, sino que también marcó el comienzo de una etapa completamente distinta en su obra. Una etapa en que, pues digamos que la violencia, la muerte, van a adquirir un peso cada vez mayor en esas pinturas que, digamos, en las que siguió trabajando. Ya no pintaba entonces desde la seguridad y desde la estabilidad que había conseguido en Roma, porque ya era una persona conocida digamos, en el sector de las artes y además, ojo, la iglesia era el gran cliente. Como les digo, estábamos viviendo esto de la contrarreforma y la iglesia estaba encargando imágenes a una y nada, entonces digamos que Caravaggio ya tenía un cierto nombre y le tocó pues como empezar a huir y alejarse un poco, olvidarse un poco de esa fama y de esa estabilidad que tenía, y empezó a conseguir protección, a empezar a refugiarse y sobre todo buscaba, o él, digamos que, o yo creo que él pensaba en algún momento regresar. Es precisamente durante este periodo donde algunas de sus pinturas adquieren una dimensión particularmente inquietante. Apoteosis FM. Bueno, ya dijimos que Caravaggio tenía un gran tema que era lo religioso, pero esto tenía que ver con que el cliente y quien más le compraba era la iglesia, ¿cierto? Y de una otra forma hay que, de algo se tiene que vivir. Pero Caravaggio también tenía y pintó temas no religiosos, por ejemplo, mitología, por ejemplo, el Baco o los músicos, que era una escena de género, ¿cierto? Los tramposos, que eran jugadores y estafadores, y ahí ya se vislumbraba un poco esa luz, el manejo de la luz magistral de Caravaggio, eh, bodegones, naturalezas muertas, narcisos. Entonces digamos que Caravaggio tenía otros temas, ¿cierto? Pero vamos a analizar digamos una obra que se llama La vocación de San Mateo. ¿Qué pasa en esta obra de La vocación de San Mateo? Esta obra es increíble. O sea, cómo Caravaggio pinta los cuerpos, la anatomía, los rostros, las expresiones, ojo, la arquitectura y la luz. O sea, yo que también pinto, no tanto el lienzo, pero sí, digamos, el dibujo, aunque me he acercado de una u otra forma a pintar con lienzo, acrílicos y óleos, sé lo difícil que es lograr algo como esto.
Bueno, entonces vamos a hablar de esta obra, La Vocación de San Mateo, hecha, pintada, realizada entre 1599 y 1600. Esto fue un encargo de la capilla de Contarelli, específicamente en Roma. Esta escena, quien pueda buscar la obra, La Vocación de San Mateo, mientras escucha este podcast, hágalo. Hágalo ya, por favor, para que entienda de qué vamos a hablar un poquito. Es una obra con muchos personajes. Esta escena representa el momento exacto en el que Cristo llama a Mateo para que lo siga. Pero digamos que Caravaggio no representa, digamos, este momento como una escena grandiosa o sobrenatural, alada, con nubes. No, no, no. Digamos que lo que él hace es que los personajes, como dijimos ahorita, como cualquier otro mortal, están sentados alrededor de una mesa contando dinero y parecen hombres comunes de Roma, del tiempo en el que estaban viviendo. Pero lo extraordinario está en la manera en que Caravaggio utiliza la luz. Desde la parte superior derecha entonces de la obra entra un haz de luz que atraviesa la oscuridad, atraviesa ese espacio y dirige nuestra mirada hacia los personajes. Cristo, en este caso, señala a Mateo y la luz parece acompañar ese gesto. Esto es increíble. No se limita entonces a iluminar la escena simplemente dando luz, sino que nos indica qué debemos mirar. Efectivamente nos guía la mirada. Este uso de la luz se convertiría en una de las características más reconocibles de Caravaggio y entonces, en este sentido, la oscuridad deja de ser simplemente el espacio donde no hay luz y comienza a convertirse en una herramienta narrativa. También hay algo bacano e importante en la reacción de Mateo, ¿cierto? En este personaje que parece preguntarse si realmente Cristo lo está señalando a él. Y lo que pasa es que es una reacción humana. Imagínense que Cristo te está señalando a ti, ¿cierto? No hay, digamos que la duda ante una oportunidad que puede cambiar completamente una vida, pues llega a una persona, un mortal como dijimos. Caravaggio entonces consigue de esta forma que una historia religiosa del siglo primero, o sea, de hace muchísimo tiempo, de algo que se lee en las iglesias, parezca una experiencia que podría ocurrirle efectivamente a cualquier persona. Entonces, digamos, un hombre está en la oscuridad, alguien lo llama, en este caso sería Cristo, y tiene que decidir si responde o no a este llamado. Apoteosis FM. Hablamos entonces de una obra previa al asesinato que Caravaggio, y pues sí, del asesinato de este hombre y el día en que la vida de Caravaggio cambió. Vamos a hablar de otra obra post acontecimiento. Estamos hablando de una obra increíble que se llama David con la cabeza de Goliat. Igual, si pueden ver y buscar esta pintura, háganlo. La expresión de Caravaggio, es decir, el uso, o sea, la pincelada, es increíble. O sea, los ropajes, los pliegues, la luz, la piel, los músculos, o sea, el manejo de la anatomía, la maestría en retratar esa anatomía, las expresiones, el tenebrismo, o sea, ese fondo negro que realmente es como, pucha, es como si estuviéramos en teatro, es increíble. En la mayoría de representaciones de esta historia bíblica, estamos hablando de David, eh, con la cabeza de Goliat, David aparece como un héroe victorioso, ¿cierto? Y ha derrotado al gigante y levanta la cabeza como símbolo de un triunfo. Pero Caravaggio hace exactamente lo contrario. David en este caso no parece, digamos, orgulloso por lo que acaba de hacer. Ojo que entonces esto tiene que ver con el asesinato de Caravaggio con este señor, o sea, como que hay algo, ahí cambió algo, ¿cierto? Entonces, esa expresión después de esto es seria, es casi que compasiva. Mira el rostro de Goliat mientras sostiene su cabeza y digamos que parece contemplar algo más que una victoria, es decir, lo hizo, pero hay algo más, se siente culpable. Bueno, o no digamos que siente culpa, siente algo, ¿cierto? Si Goliat en este caso es Caravaggio, entonces la escena adquiere un carácter personal, lo que estamos diciendo. El pintor se ha convertido en el hombre derrotado y la víctima en una violencia pues que él mismo representa y que esto habla de la historia personal y de ese suceso que cambió su vida. No podemos afirmar de ninguna forma pues que la pintura sea literalmente una confesión, ¿cierto? Pero sí sabemos que fue realizada
Durante su exilio, después del asesinato de Tomassoni y la identificación del rostro de Goliat con el propio Caravaggio, ha llevado a muchos historiadores a interpretar la obra como una imagen relacionada con su culpa, ¿cierto? Y con su deseo de obtener perdón, porque realmente esa cabeza de Goliat, muchos dicen que es un autorretrato, ¿cierto? En este caso de Caravaggio. Entonces, fuerte, ¿cierto? Fuerte esa, por decirlo de alguna forma, esa confesión y cómo el arte se conecta con la vida de los artistas. Por eso, eh, digamos, el fin o el propósito de esta serie de Apoteosis FM. Em, entonces, digamos que la elección de David también resulta pues bastante significativa. David no es un verdugo que disfruta de su victoria del asesinato, sino que es alguien que contempla a un hombre que acaba de matar con cierto sentimiento. Ahí aparece entonces una conexión bastante interesante con la vocación de San Mateo, ¿cierto? En aquella pintura Caravaggio mostraba un hombre que recibía la posibilidad de cambiar su vida y David, con la cabeza de Goliat en este caso, años después del asesinato, encontramos a un hombre enfrentándose a las consecuencias de sus actos. Es una obra que parece, digamos, el llamado, ¿cierto? En este caso, la vocación de San Mateo, aparece el llamado de Cristo, por así decirlo, de Dios, y en la otra ese juicio. Y pues entre obra y obra está ese espacio, ese momento en el que Caravaggio pues cambió su vida después de todo. Apoteosis FM. Apoteosis FM. Después del asesinato de Ranuzio Tomassoni, Caravaggio entonces tuvo que vivir con una realidad muy diferente a la que estaba acostumbrado a vivir en Roma. Ahora era un hombre perseguido, como les decía, él era un hombre que ya conocido, entonces literalmente me imagino que ocultándose, alguien cuya propia vida estaba determinada por las consecuencias de un acto violento que él mismo hizo. Puede que haya sido un accidente, ¿cierto? Pero por su misma personalidad pendenciera, pues lo llevó a cometer este asesinato. Durante su exilio, continuó pintando bastantes escenas religiosas, pero la violencia comenzó a ocupar un lugar todavía más evidente en su obra. Esto lo vimos en esta obra David con la cabeza de Goliat. Decapitaciones, asesinatos, cuerpos heridos y personajes enfrentados a la muerte directamente aparecen repetidamente entonces durante estos años de exilio en Caravaggio. Una de las más famosas es entonces David con la cabeza de Goliat, además por lo que decimos, esta cabeza de Goliat parece el mismo Caravaggio, entonces esto es fuerte aquí. En 1610, después de varios años de exilio, yo menos que fue muy duro para Caravaggio después cargar con todo esto, además porque ustedes saben que los artistas siempre tienen cierta, ¿cómo decirlo?, cierto ego, y esto digamos que pegó muy fuerte en Caravaggio. Eh, Caravaggio recibió noticias de que su situación podría cambiar y existía la posibilidad de obtener un perdón que le permitiera regresar a Roma y continuar la vida a la que estaba acostumbrado. Entonces Caravaggio sale, arranca con esta esperanza de que le van a perdonar, de que van a redimir su culpa de alguna forma. Recuerden que esto era algo judicial, ¿cierto? Algo que tenía que ver con el Estado, pero también con la iglesia. Entonces el pintor, digamos, emprendió su viaje de regreso, pero ojo, nunca va a regresar a Roma. Caravaggio va a morir en Porto Ercole el 18 de julio de 1610. Caravaggio tenía 38 años. Las circunstancias de su muerte todavía son objeto de investigaciones e interpretaciones. Pero lo cierto es que Caravaggio murió lejos de Roma, la ciudad donde había alcanzado la fama y donde también había cometido el acto que transformó para siempre su vida, el día en que Caravaggio asesinó a un hombre. Y hablando de esta muerte, digamos, prematura, ¿cierto? Porque a los 38 años uno podría considerar, o bueno, está todavía una persona muy joven, la muerte de Caravaggio todavía sigue siendo un misterio. Varias investigaciones posteriores, digamos, encuentra evidencias o digamos que apuntan a varias posibilidades, ¿cierto? Entre ellas una infección provocada por una herida, brucelosis o incluso hay gente que habla de intoxicación por plomo.
Hay otras hipótesis, un poco más pintorescas, si se quiere decir así, y es que Caravaggio hubiera sido atacado y herido antes de morir. Aquí retomamos un poco este día en el que Caravaggio mató a alguien. Esto parece como revertir la historia y el hecho de que Caravaggio fue atacado y herido antes de morir, posiblemente como consecuencia de sus conflictos, de su personalidad y de cosas un poco más personales y políticas. Sin embargo, pues nunca va a existir suficiente evidencia para afirmar pues que fue asesinado ni las circunstancias reales de ese asesinato. Apoteosis FM. Bueno, entonces, ¿por qué vale la pena hablar de Caravaggio? O sea, ¿por qué es importante o relevante esta historia? Caravaggio suele ser presentado como el artista maldito. ¿Por qué se dice eso? Porque fue un hombre violento, luego perseguido por la justicia y fue además responsable de un asesinato. Pero quedarse solamente con esa historia sería perder de vista aquello que hizo verdaderamente revolucionaria su obra, y es esa calidad de sus pinturas. Caravaggio cambia la manera de representar a las personas en el arte. Hizo que los santos, como lo vimos ahorita, parecieran humanos y que las historias religiosas ocurrieran en espacios reconocibles, en casas, digamos en la calle, en lugares mucho más comunes para la gente. Utilizó la luz, usó la luz no solamente para mostrar y, digamos, esculpir los cuerpos, sino para dirigir nuestra mirada. Esto es totalmente cinematográfico. Y además construir un significado de una escena. Quizá por eso resulta tan interesante mirar su obra, pues después de conocer su historia. Digamos las dos obras que revisamos, La vocación de San Mateo y David con la cabeza de Goliat, encontramos pues que su vida atraviesa su obra, ¿cierto? Esa tensión entre la oscuridad y la luz y además su historia personal. Bacano entonces pensar esto así, o sea, nadie es perfecto, o sea, nadie es perfecto y puede ser el artista más teso, el más talentoso, puede haber algo que cambia totalmente de un día para otro, esa historia que digamos que está marcada también por el talento de un artista. ¿Dónde están las obras de Caravaggio? ¿Dónde se pueden encontrar? Pues están bastante dispersas por Europa, incluso en Estados Unidos, pero hay una ciudad de la que ya hablamos y es Roma. Roma concentra parte importante, digamos, de sus obras originales. Es el lugar imprescindible porque, digamos, varias iglesias, digamos, tienen este patrimonio artístico de, digamos, de Caravaggio. Estamos, por ejemplo, hablando de las iglesias como San Luigi di Francesi, Santa Maria de Popolo, la Galería Borghese, el Palazzo Barberini y los museos capitolinos. Son lugares, digamos, aquí yo dándomelas aquí de italiano, yo leyendo estos nombres, pero bueno, allá están. Roma concentra la mayor cantidad de obras, pero ojo, aparecen pues museos súper reconocidos y súper famosos en el mundo, el Louvre, por ejemplo, el Louvre. Aparecen obras importantes como La muerte de la Virgen, La Buenaventura, El tramposo, La coronación de espinas, y hay otro imprescindible que es Londres, ¿cierto? En la Galería Nacional, National Gallery, está la Cena de Maús, Salomé con la cabeza de San Juan Bautista, el sacrificio de Isaac. Hay otros lugares en Italia donde están obras como por ejemplo Florencia, Nápoles. Entonces digamos que están dispersas, ¿cierto? Por Europa, especialmente en Italia. Ese es el lugar donde está el patrimonio, el legado de Caravaggio. Podríamos decir entonces, para finalizar este episodio de Apoteosis FM segunda temporada, que es muy curioso que Caravaggio pasó gran parte de su vida, o bueno, el final de su vida, tratando de escapar de la oscuridad, ¿cierto? Pero esa oscuridad va a ir invadiendo poco a poco su obra de una forma irreversible. Y va a hacer que esa oscuridad, ese tenebrismo, haga parte de su obra y sea casi que un sello. Y de por qué finalmente Caravaggio va a ser reconocido en la historia del arte. Entonces esto es bastante, a mí me parece muy fascinante. Ojo porque entonces quizá el arte no nos, digamos, no nos salva siempre de quienes somos.
por así decirlo. Pero digamos que consigue algo mucho más extraño y es hacer que nuestras contradicciones sobrevivan a nosotros, ¿cierto? A partir de que de la obra que se deja. Esta fue entonces la historia de Caravaggio y el día en que mató a un hombre. Nos escuchamos en el próximo episodio de Apoteosis FM. Toda historia tiene un día que lo cambió todo. Apoteosis FM, segunda temporada.